Muy buenas tardes, compatriotas. Duro golpe recibe el castrocomunismo, la dictadura cubana en La Habana, cuando la jueza Sarah Corkery de Londres pues falló en contra del gobierno criminal habanero. Y la historia se viene por las grandes deudas adquiridas por el gobierno de La Habana, por el régimen dictatorial cubano, y que en este caso pues fueron adquiridas con el banco o con la compañía CRF Limitada, una deuda por 74,8 millones de dólares. 74,8 millones de dólares. El gobierno de La Habana, ¿por qué llega a este juicio? Pues llega a este juicio por el cinismo que normalmente practican, este cinismo que les llevó a plantear que ellos no tenían, así, soberanamente cínico, que ellos no tenían ninguna deuda con esta compañía, que el gobierno de Cuba no tenía ninguna deuda contraída con esta compañía de origen inglés. Pero resulta que ya veremos por qué. La compañía inglesa pues le ha puesto la demanda en las cortes internacionales, en la corte inglesa en este caso, al gobierno cubano y al Banco Nacional de Cuba por la deuda de 74,8 millones de dólares adquirida desde hace más de 17 años y que ha venido tratando de lograr acuerdos bilaterales que le permitan que Cuba le haga el pago. Pero esto le pasa a los gobiernos y las compañías que siguen negociando con el régimen de La Habana. Eso pasa. Negociar con comunistas es como hablar con ellos para transar alguna solución pacífica, humanitaria. Eso no existe, no existe. El mundo entero es acreedor de Cuba. Cuba le debe, el gobierno cubano le debe a todo el mundo. A todo el mundo. Y desde hace años, viviendo yo en Ecuador, le debía a Ecuador. Pero esto ha sido una gran derrota porque resulta que a pesar de lo que plantea en su defensa el gobierno cubano y que le dio la espalda, así dijeron, Cuba no tiene deuda con esta gente porque, de hecho, Cuba no tiene Banco Nacional de Cuba. ¿Por qué? Porque hace unos años, inteligentemente, Cuba agarró y cerró el Banco Nacional de Cuba e hizo el Banco de la Reserva. Entonces ya no es la misma institución y esta nueva institución, con la idea de que esta nueva institución puede volver a hacer lo mismo, a sacarle dinero a todo el mundo y no pagar. Entonces se quedaron las deudas enganchadas con el Banco Nacional de Cuba y lo que dicen ellos, el gobierno de Díaz-Canel con su emisario a Londres, que ellos no tienen absolutamente ninguna deuda. No tienen ninguna deuda porque Cuba no tiene Banco Nacional de Cuba, que se la arreglen los acreedores con el Banco Nacional de Cuba. Porque incluso Cuba no tiene la responsabilidad sobre sus ciudadanos. ¿Y qué hizo? En el show mediático, pues metió preso al presidente del Banco Nacional de Cuba, lo condenó a 1 año de prisión, metió presa a la secretaria general del banco, le metió 5 años de prisión, y bueno, ya, cóbrenselo a ellos, eso no es asunto mío, o cóbrenselo al banco, pero ese banco no es de Cuba, no existe. O sea que Cuba no tiene negocio con esta gente. Entonces, gracias a Dios, la jueza Corkery, analizando todo el historial crediticio de Cuba, de política corsaria, piratesca, falló en contra del gobierno cubano. Este mismo gobierno que se levantó y se fue de la mesa diciendo, vean a ver ustedes con quién van a negociar. A Cuba no es a la que le tienen que pedir. Y se fue. Pero el juicio prosiguió y ya se declaró la sentencia en contra del régimen de La Habana. Pero lo más interesante de esto, que ahora aparece otro banco, otra institución, el ICBC, que resulta que tiene una deuda por cobrar al mismo Banco Nacional de Cuba, nada más y nada menos que de 1.345 millones de dólares. Y todavía tienen el cinismo esta gente de decir que ellos no tienen deuda con nadie. Pero bueno, las cosas están llegando a su lugar. Y se da la cumbre virtual que propone Andrés López Obrador, AMLO, de México. Y en esta cumbre virtual pues hablaron de los problemas económicos que hay, que están atravesando todos los países, por supuesto, porque el bloqueo no fue solo Estados Unidos. El ataque con el microorganismo, el cierre de los países no fue solo de Estados Unidos.
afectó a todos los países. Imagínense si Estados Unidos, con la economía que tenía, le afectó, ¿cómo no le va a afectar a los países latinoamericanos? Están comiéndose la camisa a pedacitos y sin cocinar, porque tampoco hay combustible para cocinar. En Cuba, menos, un país donde el dólar llegó a los 184 pesos un dólar, aunque el cambio oficial es 123, te da una idea del desbalance comercial tan bárbaro que existe y de la crisis tan bárbara que existe. Incluso ya anunciaron nuevos recortes de electricidad, en las colas de gasolina, por la gasolina duran días. Es terrible la situación que está viviendo Cuba. Pues entonces, el flamante presidente de Cuba, el payaso Díaz-Canel, pues, en la cumbre tomó la palabra y dijo que estaba muy de acuerdo con todo lo que decían. Pero imagínense, qué vergüenza en pleno siglo XXI, decir el presidente de un país: apelo a ustedes